En este video vamos a explicar un poco del motor de una Ford 1939, un modelo, una pickup, que vamos a explicar algunos detalles que serían el rectificado, desensamblaje, la ficha técnica del motor, que en este caso es un motor V6, y vamos a explicar algunos detalles de los diferentes procesos que se van a hacer al momento de rectificar este motor y para darle un buen uso después de un largo tiempo de que el vehículo, en este caso solo usamos el motor, para darle un funcionamiento al motor en un nuevo vehículo adaptado en un Ford. Bueno, va a continuar con la explicación mi compañero Nicolás Chávez. Bueno, yo les voy a hablar un poco de este sistema. Este es una Ford del año 1939. Obviamente el motor que lleva no era un motor V6. El motor que se le ha implementado a esta camioneta es de un Ford Mustang de unos años posteriores, que es del año 1975. Bueno, la ficha técnica de este dicho motor es un motor 6 cilindros en B. Esto quiere decir que existe 3 cilindros por cada lado y tiene efectivamente la forma de una B. Este vehículo, como llega a ser bastante antiguo, usa la alimentación por carburador y no por inyección, debido a que no lleva un sistema electrónico que pueda alimentar de esa manera. Es un motor de 12 válvulas, obviamente repartidos en cada lado del bloque y de las culatas. Tiene alrededor de 3.500 de cilindrada, lo cual eso ya básicamente es cuando el motor ya está rectificado y mejorado como lo que hemos hecho. Tiene alrededor de torque de unos 100 p6 a 130 y un par de alrededor de unos 2.059 Nm. Este motor, una vez rectificado, acelera alrededor de 9.3 segundos de 0 a 100. Es bastante potente para el año que se encuentra. Continuando, vamos a ver otros puntos. Así se encontraba el dicho motor. Era de un Ford Mustang, como se puede apreciar en la imagen, en un chasis ya bastante malogrado y dañado, pero básicamente el motor y la transmisión se encontraban en buen estado. Lo que sí podemos evidenciar cuando sacamos este motor antes de poner a la Ford 39 es que este tenía varios componentes faltantes, ya sea el carburador y la bobina que alimenta a cada uno de estos. Para hacer su revisión y su diagnóstico se procedió a desmontar este motor de este chasis, debido a que el motor y el vehículo se encontraban a la intemperie y a los implementos del clima, lo cual perjudicó, digamos, en el estado que se pueda encontrar y pueda estar en un correcto funcionamiento. Continuando, desmontamos el motor y procedimos a desmontar principalmente las bujías, que como podemos apreciar, las bujías que ya tenía son el año desde que el vehículo está en funcionamiento, antes de que sea siniestrado o chocado y sea abandonado ahí. Se encontraban en buen estado, pero estas ya no se encontraban, por lo que procedimos a hacer un cambio para que este vehículo pueda estar en funcionamiento, es para ver si está en funcionamiento o no. También se procedió a colocar una bobina que es de dicho motor, para el motor básicamente V6, y se le revisó todas las conexiones que tenían. Cada una de los cables que iban a cada una de las bujías se revisó si pasaban corriente, ya existía chispa, y que la bobina se encontraba en sincronía para un correcto encendido. Una vez de eso se realiza un pulido para que no exista una mala corriente o un contacto con las paredes, lo cual causaría una falla de chispa en alguna de las bujías. Continuando, vamos a hacer su diagnóstico del vehículo. Bueno, ahorita haciéndole el diagnóstico, una vez desmontado el motor, se lo pone en un dinamómetro especializado en el motor, como se puede apreciar en la imagen. Este dinamómetro simula la función que tendría una vez montado en un vehículo, ya sea la batería, la chispa y el momento de acelerar y las RPM que tienen que llegar. Esto ya básicamente es una forma electrónica, pero al momento de conectar no hay problema si es un motor de un auto antiguo o es un motor de auto moderno.
Aquí se puede medir a cuántos RPM llega a ser, se puede realizar un cambio o si tiene la fuerza que debería tener. En este caso, como realizamos esa prueba, este motor, como una primera falla que pudimos evidenciar, era que no tenía la potencia que requerida que tenía que tener ese motor V6. Se escuchó una de esas características era que el motor empezaba a temblar a pesar que no se estaba siendo revolucionado. Lo que es una causa es que no podía haber chispa o no podía llegando combustible. Se revisó estos puntos y se puede evidenciar que sí estaba llegando combustible de la bomba de gasolina. Ella se puede evidenciar que la chispa era igual en cada una de las bujías. Siguió revisando y se notó que cada vez que se revolucionaba más el motor, expulsaba un humo azulado por el múltiple, lo que por diagnóstico ya se puede saber que la cámara de combustión estaba quemando aceite, lo cual esto puede implicar que el aceite está filtrado ya sea por la anilla o por el mismo empaque. También se pudo comprobar que estaba soplando empaque debido a que en el mismo humo que expulsaba, que era de color azulado, despedía restos, por lo que se evidenciaba efectivamente el empaque ya se encontraba desgastado y se estaba escapando para la compresión. Por eso eso daba como evidencia que varios de los cilindros no estaban funcionando. Una vez apagado el dinamómetro, usamos un manómetro de presión. Este manómetro de presión se lo coloca básicamente donde entran las bujías, se reemplaza totalmente una de las bujías, realiza contacto y donde mide, como se puede evidenciar en el reloj, tiene que llegar alrededor de 50, es la presión que llega en el caso de este motor, pero en cada cilindro se tiene que realizar, pero en este caso, en los primeros cilindros, que ya sea el 1 y el 2, en este caso la compresión existía. Cada vez que se daba arranque, la compresión no pasaba o no subía, en este caso en el manómetro. En el caso del 4, la compresión se mantenía en 50 psi, cual no existía ningún cambio. Entonces, en este caso, podemos evidenciar que si había compresión. En los cilindros 5 y 6 se revisó y llegó a la carga de 50 psi de presión que tenía que tener, pero no significaba que la compresión que tenía en estos dos cilindros estaba escapando, ya sea por las válvulas o por el mismo empaque. Por lo que se diagnosticó que era momento de desmontar el motor y revisar qué otras fallas tenía. Antes de realizar todo esto con el dinamómetro, se instaló un alimentador de aire, o en este caso era un carburador, también un conducto con un ventilador. Se le puso un poco de lubricante, ya que el motor se encontraba en intemperie y expuesto a inclemencias del clima por varios años. Y obviamente se realizó el movimiento rotatorio desde el cigüeñal para ver si existía el giro del motor, y obviamente cumplió todas estas reglas, lo cual pudimos colocar al dinamómetro. Continuando, bueno, primero hemos desmontado la tapa de balancines. Al desmontar la tapa de balancines, es básicamente la tapa de culato, la tapa de las dos culatas como su motor en B, que se distribuyen en ambos lados, se pudo evidenciar que el motor se encontraba en muy mal estado en la tapa de balancines. Como se puede apreciar en las imágenes, se encontraba totalmente negro y se podía ver como desechos, como barro que hubiera entrado al motor. Pero esto básicamente son el aceite de y el acumulado por estos años. La parte brillante como aceite líquido es el aceite que se le ha aumentado para poder dar arranque el motor y no existe algún rozamiento, pero sí se pudo evidenciar que mismo se encontraba totalmente sucio y no estaba en funcionamiento, lo que implicó que sí o sí había que desmontar toda la tapa, toda la culata y el árbol de levas y todas las válvulas para su correcta limpieza de cada una de las piezas, y para ver si no existe ninguna falla o regulado, o en uno de los peores casos que alguno se haya quebrado. Continuando,
procedemos al desmontado de la culata. El desmontado de la culata es muy importante, ya que es un motor V6, y la culata tiene que ser desmontado en forma espiral, como podemos ver en la imagen. Si no se procede de esta manera, puede ser perjudicial, ya que un lado puede ser desmontado, ya sea por los extremos o primero los medios, y así distribuidamente puede afectar al motor, debido a que al no ser de una manera correcta, podemos ejercer, en este caso que no hemos hecho funcionar o está en frío, podemos ocasionar que la culata se quiebre o se doble básicamente y tengamos otro problema que no existía. Pues se realiza inicialmente en forma espiral, se va a los extremos. De esa manera podemos retirar toda la culata y el árbol de levas. Se tiene que tomar en cuenta que al soltar cada perno, ya sea del árbol de levas o de la culata, se tiene que hacer con un torquímetro, debido a que las medidas que llega a tener son importantes para el momento de realizar su montado. Normalmente, al ser desmontado, esto tiene alrededor de 150 libras pie fuerza, que eso se tiene que tener en cuenta. Si alguna de estas varía con esta medida que se realizó en uno de los tornillos, significa que una posible falla es que uno de los tornillos se haya rendido, que aseguran la culata, o que no ha sido bien apretado. Otro punto a tomar, que es como es un motor V6, lleva cadena como manera de distribución que une el árbol de levas con el cigüeñal, por lo que tenemos que realizar una sincronización. En muchos casos, los motores antiguos en las piezas no existen las medidas para su sincronización, como en otros casos hay, por lo que se realiza poner en punto muerto superior, como se puede apreciar en la imagen, que es poner el primer cilindro en la parte superior para realizar su sincronizado, y una vez desmontado se asegura por las guías y el engrane del árbol de levas, se asegura la cadena de distribución que va al cigüeñal, para que esto no se desincronice con el cigüeñal o el árbol de levas una vez desmontado, debido a que estos permanece en la correcta forma. Continuando, se realiza la limpieza de la culata. Bueno, la culata no presentaba ningún daño al momento de hacer la revisión, ni las válvulas, ni el árbol de levas, ni los muelles de las válvulas, debido a que todo se encontraba en perfecto estado, a pesar de la suciedad que se encontraba por el aceite acumulado. Para esto utilizamos la máquina conocida como máquina de presión, ya sea a chorro o ya sea por arena. Principalmente usamos la de arena. Obviamente esto se tiene que realizar con una persona experimentada, ya que la presión, si es excesiva, puede dañar la culata o puede rayarla. Por lo que esta misma procede a sacar todos los desechos, y como este vehículo estaba a la intemperie, a toda la corrosión que presentaba. Por lo que pulidora, o básicamente de arena a presión, quita todo y básicamente deja la culata en un color plateado como fuese de fábrica. Y ahí se puede evidenciar que no exista ninguna falla. También se hace a chorro, para ver si la culata misma no presenta rajaduras. Hay muchas que en estos casos que las rajaduras son minuciosas, y al hacer esto, que es a chorro, obviamente es se lo utiliza, que es aire con gasolina. Esta se puede ver si la misma empieza a perder por algún lado, ya sea por los extremos o ya sea por la parte interna. Así se puede verificar si la culata se encuentra en perfecto estado. Obviamente se tiene que realizar las medidas para ver si la culata no ha recibido ninguna deformación, ningún daño. Bueno, continuando. Continuando. Va a continuar mi compañero hablando sobre el desacople de cigüeñal y todo lo demás. Bueno, continuando con la explicación, vamos a pasar al desacople del cigüeñal. En este caso, después de extraer el bloque, la culata, pasamos a la extracción del bloque. Con la culata extrajimos los componentes que están en movimiento, que sería el árbol de levas, junto con el volante de inercia, con los componentes que serían las válvulas,
los balancines y los muelles, para luego pasar a desarmar lo que sería el block con el cigüeñal. En este caso, como se puede ver en la imagen, se le quitaron ya los puños de levas, los puños de cigüeñal, que con una llave, con una llave mixta para desmontarlos. Después pasamos con lo que sería el desmontaje de los pistones. En el desmontaje de los pistones quitamos principalmente lo que sería los pernos, las tuercas o los pernos de lo que serían los puños de bancada de cigüeñal, para quitar la biela. En este caso se desmontan en dos partes. Primero se extrae, se le quita se afloja el perno, para luego quitar lo que sería la biela junto con el pistón, para luego proceder a extraer la segunda parte de lo que sería el asiento de la biela, de los puños de biela, para luego luego quitar los puños de biela, así es quitar el cigüeñal, y eso sería el desmontaje que se realizaría al cigüeñal. Un desmontaje muy simple que no lleva mucho tiempo, mucho trabajo. En ese desmontaje se tiene que tener en cuenta que el cigüeñal es un componente muy frágil, junto con los pistones y las bielas. En ese desmontaje podemos apreciar, tenemos que realizar un análisis de cómo está el cigüeñal, en qué caso está. En este caso está muy desgastado por ya lo que es el motor, como estaba abandonado, está muy desgastado, muy descuidado. Las bielas estaban en perfecto estado, el pistón igual, los puños de biela igual estaban en un buen estado, no tenían nada. Se les realizó una limpieza correcta para que estos no tengan se realizó una limpieza para verificar posibles holduras, mediciones que se realizaron junto con el manual. En este caso se usaron un micrómetro, un reloj comparador, para realizar las mediciones en el cigüeñal, para luego pasar a limpiarlo una vez más para verificar posibles rayaduras, bajaduras, y en los cojinetes de la biela se procedió a una inspección minuciosa con plastic gauge, como indica en el manual, para verificar la holdura que tenían o el juego axial. Igual en los cojinetes del cigüeñal. Bueno, aquí se puede ver, aquí podemos continuar con como se puede ver en la imagen, un análisis de lo que sería el bloque. Aquí se puede ver en la imagen pequeña, es una prueba que se hace en cruz y en los laterales, para verificar la planicie del bloque y de la culata. Esto se realiza en una mesa plana con una regla de acero y unos gauge o gajes para verificar la holdura. En este caso, en la imagen pequeña podemos ver un bloque de una culata y un bloque de 4 cilindros, en este caso uno de 6 cilindros con un motor en B. Tiene que ser de 0,10 a 0,15 la luz de holgura que podemos tener. Esta sería una de las pruebas principales que se realizó al bloque. Con esta prueba que hicimos al bloque, determinamos que la superficie o la planicie tenía una deformidad, y al tener una deformidad continuamos con el diagnóstico de que se necesitaba un rectificado de cilindros, que igual estaban desgastados, presentaba ya en la cámara un ancho muy variado de lo establecido. Pero como dije antes, los pistones se encontraban bien, solo que por el tiempo y tal vez un uso muy descuidado, se ancharon un poco las camisas de los cilindros. Bueno, para el bloque se realizó un rectificado que se mencionará después. Aquí después procedimos con el análisis de los pistones. En este caso los pistones, como se puede ver, están en perfecto estado, no tenían ni nada, aparte de que en la cabeza del pistón, en la superficie, tenían carboncilla, que por el pasar de los años se fue solidificando, que esta se limpió y se determinó que el pistón está en unas condiciones buenas. También los asientos de válvula estaban algo desgastados con tierra, se les hizo un asentado de válvulas para el bloque, con las nuevas válvulas. También se nota aquí las marcas que tenía de un posible rectificado anterior o de un mal uso, o también del desgaste que con el tiempo que se vio el motor. También se puede ver los conductos
que no presentaban ningún problema, todos estaban bien. Se realizó las diferentes mediciones de los pistones, de las camisas de los cilindros, también de las válvulas, del asentado y de cómo funcionaban. Y luego continuamos con el desacople de las bielas y del pistón. En este caso quitamos primero el bulón de la biela para verificar en qué estado estaba la biela y el bulón. El bulón se encontraba en un buen estado para el pasar de los años del motor. Las anillas que tiene el pistón, las anillas de compresión, la anilla de aceite y la otra anilla, estaban en un perfecto estado. No tenían, bueno, no un perfecto estado como nuevo, pero tenía un desgaste por el pasar del tiempo. Como era un motor que no se usaba mucho, entonces no se puede decir que era por un uso malo. La cabeza del pistón igual se encontraba bien, la biela igual se encontraba en perfecto estado, no sufrió un golpe de biela, tampoco sufrió desgaste. Los cojinetes de la biela tampoco sufrieron ningún daño, porque estos pueden sufrir un daño con un material extraño, como puede ser pelo, algunas virutas que pueden ingresar al cigüeñal y raspar lo que serían los cojinetes axiales de la biela. En este caso no tenía ninguna deformidad, no sufrió un golpe de biela, pero sí sufrió lo que sería lo que mi compañero mencionó antes, sería el agripamiento, no era la subida de compresión de la cámara, que en la cámara 1, 2, 3 y 4 no había mucha compresión, variaba. Esto por el mal tiempo, por el estado del motor. Bueno, continuando con la explicación, se realizó después del análisis de la culata y del bloque, se realizó un rectificado del bloque, porque al tener una superficie de planicie deforme, entonces no se podía instalarlo nuevamente así como así en la culata, y aumentar un empaque, ya puede ser de asbesto o laminar, no era muy apto. Entonces se pasó a un desbaste. En este caso se hizo un desbaste con piedra abrasiva en la planicie, y luego se realizó un desbaste con una rectificadora de cilindros. En este caso la rectificadora fue igual de piedra abrasiva, para hacer un pulido en las diferentes cámaras, para luego pasar con un bruñido en las cámaras de los cilindros. Esto se realizó con maquinaria especial, en este caso que eran dos, la rectificadora de cilindros, la rectificadora de superficies planas, y con una bruñidora. Bueno, aquí se realizó después un análisis del cigüeñal con las respectivas mediciones del fabricante. El cigüeñal estaba en perfecto estado, no tenía ni un daño, ese es el cigüeñal limpio. Ya después de la verificación se hizo una verificación con un micrómetro y un reloj comprador de los diferentes asientos, de los cojinetes y del estado del cigüeñal, correspondían con las medidas exactas o las medidas que nos decía el fabricante. En este caso cumplía muy bien con las medidas, no tenía ningún problema, nada, estaba muy conservado el cigüeñal. Entonces lo único que se realizó fue cambiar algunos cojinetes por el nuevo bloque. Luego de realizar la inspección, el análisis de los componentes del bloque del cigüeñal, entonces se realizó a pasar con el montaje de cojinetes, pistones y cigüeñal. En este caso se realizó con un motor desbastado y apintado, pulido y con una pintura nueva. En este caso estamos poniendo primero los cojinetes para luego pasar con lo que sería el cigüeñal, ajustar las bielas con los pistones nuevos, las anillas. Como en este caso se hizo un aumento del ancho de los cilindros, entonces se cambió las camisas por unas camisas preparadas o semi preparadas, como se podría decir, que se realizaba un bruñido en estas para adaptar a los nuevos cilindros. Entonces luego de esto se realizó en la instalación de pistones con las respectivas anillas nuevas, pistones nuevos, bielas nuevas y cojinetes de biela nuevas.
para montarlos en el bloque, luego montarlos con un respectivo torque que se aplicaría como dice el manual, luego pasar al montaje de cigüeñal, que en este caso era el montaje del cigüeñal. En el cigüeñal aplicó un torque en los puños de bancada del cigüeñal, para luego pasar al montaje total con la culata, que en este caso se puso un empaque nuevo de asbesto para aumentar la pérdida del material. En este caso la pérdida del material fue mínima, no fue mucha, entonces se optó por un empaque de asbesto para no afectar a la relación de compresión y más que todo a la compresión de las cámaras. Como es un motor V6, si afectaríamos en una cámara la compresión de aire combustible, entonces por el espesor del desbastado, entonces sufríamos un golpe con las válvulas y eso nos daría un error en el montaje y en el funcionamiento del motor. Aquí en la imagen se puede apreciar los diferentes componentes que serían los pistones, sus cojinetes, la biela, son componentes nuevos que se pidieron. Aquí se miran las nuevas anillas, igual que ya están. Aquí se puede apreciar las nuevas anillas en el plato que está aquí. Y eso sería el montaje de la culata del bloque de cilindros y su análisis, que en este caso es muy pequeño, no se realizó mucha cosa, solo se realizó la inspección de cigüeñal, de biela, pistones, anillas, puños de bancada de cigüeñal. Se realizó con las mediciones con micrómetro, con el reloj comparador, con un plastic gauge. Luego se hizo el montaje, el pulido, limpieza, desbaste, para luego continuar al armado con un nuevo empaque de asbesto, y mi compañero seguirá explicando lo que serían los diferentes pasos que se hizo para el montaje total del motor. Bueno, continuando, hemos procedido a montar primero las válvulas. Obviamente para realizar el montado de válvulas, ya sea sus muelles y todo, se tiene que usar las herramientas necesarias, ya que estas básicamente están a una presión exacta. También esto sirve para verificar si cuando ha sido el asentamiento de válvulas ha sido de una manera correcta y estas no existen deformidad en la cavidad que se coloca cada válvula. Una vez colocada cada válvula en cada culata, esta se procede a montar el árbol de levas. Y esto de la misma manera cuando se montó el cigüeñal, al montar ya sea como los cojinetes que sujetan el cigüeñal, el árbol de levas lleva básicamente unos seguros. Al momento de ser montada este árbol de levas y darle un torque como se realizó en el cigüeñal, tenemos que verificar si puede girar. Si existe un exceso ya sea al momento de girar un torque excesivo, este árbol de levas se va a agarrar, básicamente como se lo conoce, o no va a girar de la misma manera que podría pasar en un cigüeñal. Por lo que se tiene que básicamente dar un torque y verificar si gira el árbol de levas. Este procedimiento se tiene que realizar hasta la medida que especifica el manual y se procede posteriormente a la verificación, como dije anteriormente. Luego se procede a poner la culata con el block, y esto ya puede ser con el block en el chasis del vehículo o básicamente afuera. Estos se montan con básicamente pernos nuevos. Es lo más recomendable, pero en muchos casos se utilizan los mismos pernos y se le da como unas 10 a 15 libras fuerza más de lo que se sacó al desmontar el motor, pero no es recomendado eso. Es preferible realizar un cambio de estos pernos para que el mismo se sujete bien la culata con el bloque. También se tiene que verificar los empaques, ya sea en el empaque del bloque con culata, se tiene que ser básicamente correcto y no tiene que estar dañado, y se tiene que ver el empaque de goma que se le pone a la tabla de balancines, ya que si este tiene una falla o se pone el anterior, puede perder aceite por el mismo y podemos tener problemas de presión de aceite o pérdida del aceite o un consumo excesivo. Esos controles se tienen que hacer mucho antes de realizar todo el ensamblado del motor. Una vez finalizado de eso, se tiene que
esperar a que el motor realice un asentado, debido a que si este motor lo realizamos un encendido o un funcionamiento habitual puede tener fallas. Lo que normalmente se hace es prender el motor y dejarlo encendido para que esté asentando con el tiempo. Normalmente se lo deja un día encendido o se lo deja por un par de horas, ya sea 12 horas de encendido para que el mismo motor. Una vez realizado eso, se procede a realizar todo el armado faltante. Continuando, les voy a mostrar básicamente como se vio anteriormente en la imagen. Se pudo ver que el carburador que llevaba obviamente ya estaba bastante dañado, y ponerle un carburador nuevo o tratar de recuperar el mismo implicaba un costo mayor o implicaba un desgaste grande, debido a que este carburador básicamente estaba muy dañado por la misma intemperie y, como les dije anteriormente, no presentaba el filtro que debía tener. Este mismo se procedió a quitar y se procedió a utilizar un supercargador. Este supercargador, como les muestro, funciona con una polea y una correa que va hacia el cigüeñal. Todo este kit que se le puede ver, se lo encontró en Motors, especializado para motores V6 y motores de muscle cars o autos americanos. Todo este kit es especializado especialmente para autos de carburador, lo que no implica ninguna reprogramación, debido a que estos autos no llevan a tener un cerebro o un sistema electrónico específico. Una vez montado, como se puede ver en las especificaciones, se lo procedió a montar, se le dio una pintada, una limpieza, se realiza el correcto asentado, se le hizo una revisión correcta y se evidenció que el motor funcionaba a todas las especificaciones que se estimaban, como dictamos en la primera ficha técnica. Este motor sobrealimentado, como les dije anteriormente, genera la suficiente potencia para que el vehículo esté en correcto orden. También se evidenció que no hay ninguna pérdida de aceite, ya sea en la parte de la unión culata con block, en la unión block con cárter y en la tapa de balancines. También se pudo evidenciar que el ruido estruendoso que se escuchaba al inicio del motor en el dinamómetro ya no se presentaba, debido a que la rectificación y el asentado de válvulas que se realizó permitió que dicho motor permita tener un mejor funcionamiento, y básicamente este motor rinde por varios años más. Bueno, continuando, mi compañero va a seguir explicando todas estas especificaciones que se realizan en el momento del motor. Con una breve conclusión que tenemos, se pudo ver que en este motor, que era adaptado a un nuevo vehículo, se pudo hacer una rectificación total, un uso nuevo del motor, mediante los diferentes procesos que se hicieron, que fueron hechos con un diagnóstico, como se pudo ver al principio, con un dinamómetro y equipo especial, que no fue mencionado, pero fueron unos giroscopios, diferentes herramientas que fueron usadas, universales, especiales, que se usaron para dar un buen diagnóstico y un buen desarmado del motor. En este caso el motor solo necesitaba un rectificado y un cambio de piezas, como no estaba en uso. Entonces el motor, si solo se hacía un rectificado o se lo ponía en marcha así tal como estaba un nuevo vehículo, entonces este no iba a dar el rendimiento al 100, y todavía aún podríamos asegurar que iba a ser una pérdida total del vehículo y del motor, adaptarlo así como estaba. Con las rectificaciones, los diagnósticos, un buen diagnóstico, el desarmado correcto con torques, mediciones, comprobación, estado, análisis, verificación óptica, visual y muy minuciosa de los diferentes componentes, se logró dar con una buena reparación en lo que es el block, una rectificación buena y con conocimientos adquiridos en la materia de reparación de automotores con el ingeniero Linares. Se pudo dar una buena reparación del vehículo, más que todo en el block,
en los árboles, en las válvulas, en los nuevos pistones, en las anillas y en el cigüeñal. También con los diferentes componentes que se cambiaron se logró un buen uso de los componentes, también cuidando la economía del motor, del armado y desarmado del motor. Se logró un buen avance, un buen funcionamiento en la adaptación del nuevo vehículo. Y bueno, eso es una conclusión breve y mi compañero Nicolás va a explicar su parte de la conclusión, que es un poco más observador y detallista en unos puntos que yo no logré mencionar, que él los dirá. Casi concluyendo todo esto, se pudo evidenciar, como dijo mi compañero, que este rectificado es muy eficiente, a pesar que el motor ya sea del año 1970 y el vehículo se encuentra del año 1939, son básicamente autos de ya casi más de 30 años que no estaban ya en funcionamiento o que estaban a la intemperie. Con este rectificado, como realizó en cada punto, se pudo mejorar ya sea la potencia, el torque y el funcionamiento del motor, lo que esto nos permite a ya no tener un excedente, ya sea en comprar un nuevo motor para este vehículo o adaptar todo un sistema electrónico nuevo para dicho vehículo, lo cual simplifica que estos rectificados y estos controles minuciosos y estos diagnósticos permiten recuperar un motor básicamente perdido, se lo podría decir, traerlo de nuevo a funcionamiento. Eso sirve de mucho, ya que este lo puede andar en la ciudad y cumple todas las normas que exige el vehículo de tránsito, ya sea de la mismo país que exige estas normas. Ya sea las emisiones de CO2 o la emisión, este motor, todas esas regulaciones, debido a que este auto básicamente no humea, ya no quema aceite, no tiene ninguna pérdida, lo cual permite que este motor tenga, como dije anteriormente y como dijo mi compañero, permita que este motor tenga largo tiempo de vida y de uso. Eso sería todo nuestra exposición. Gracias por escucharnos y espero que les guste. Muchas gracias. Bueno, aquí se puede ver detalladamente, de mejor forma, un modelado 3D del motor que se rectificó. En este caso es un motor V6 del Ford 1939, del cual se le hizo un modelado de cómo quedó según el programa que se usó, el SolidWorks, de cómo está en la vida real el motor y adaptado, porque no logramos conseguir imágenes, pero eso sería el motor en una versión 3D. También recalcar que las herramientas que se usaron fue un micrómetro, compresímetro, herramientas universales especiales. También se usó un área de trabajo especializada para realizar el rectificado del motor. Se usaron diferentes maquinarias, como sería la rectificadora de superficies planas de cilindros, ambas con piedra abrasiva para darle un mejor acabado en la superficie y en los cilindros del motor nuevo. También se hizo las comprobaciones que se pide el fabricante, el ángulo de ataque de las válvulas. También se realizó lo que sería la implementación de nuevas válvulas, una limpieza del árbol de levas, comprobación si el árbol de levas tiene alguna fisura, rajadura, aceite quemado. También se hizo una comprobación del asiento de válvulas, que se hizo un nuevo rectificado en el asiento de válvulas, que se hizo a mano, no se usó nada de maquinaria, ni un taladro, nada. Se hizo a mano completamente el rectificado de válvulas con el nuevo block rectificado. Luego en el block se hicieron las diferentes medidas de tolerancia que se especifican en el manual, como serían las mediciones de los puños de bancada, las mediciones en lo que serían los cojinetes del cigüeñal. Los cojinetes se encontraban en perfecto estado, no tenían ningún daño, desgaste o fisura por algún elemento extraño que haya ingresado. Las bielas igual, no tenían ni un golpe, no tenían ni una deformación, estaban en perfecto estado, todo se mantuvo igual. Pero se realizó de igual forma la comprobación visual de daños y deformaciones. En el pistón, como se dijo antes,
En la cabeza, en la superficie plana, presentaba carboncilla, que esta carboncilla se le hizo una limpieza con un cepillo de acero para ver si los pistones estaban en condiciones buenas para utilizarlos. Pero como se hizo un rectificado, se optó por cambiar el conjunto biela, el conjunto biela, pistón y los cojinetes del cigüeñal, que se hicieron un recambio por el rectificado que se realizó. También se hicieron las comprobaciones con las herramientas que fueron los elementos micrómetro, verniel, reloj comparador, y también se usó un nuevo lubricante o engrasante para las diferentes piezas que se buscaban. También se hizo una comprobación y una limpieza de carboncilla y de restos de empaque en la culata y block. Esa carboncilla se presentaba y los restos, un poco de restos de empaque que se colaron, se adherieron al block. Se les hizo una limpieza muy, muy buena, no quedó ni restos, todo está bien, muy bien hecho. En el desbastado tampoco quedaron manchas de un mal desbastado o falta de desbaste. También se realizó una inspección en lo que sería el cárter, si no tiene fugas, no tiene fallas, tampoco tiene fisuras, está en perfecto estado. Se le hizo la limpieza, como se dijo antes, con una pistola de arena, con una limpiadora de arena a presión de pistola. Esas fueron las medidas y revisiones que se hicieron totalmente al block y al motor para que dé un buen funcionamiento óptimo y no perjudique. Con un buen diagnóstico que se realizó, se hizo una buena inspección, una buena limpieza y se hizo las comprobaciones de inspección de los diferentes componentes móviles, axiales, componentes fijos y los que almacenan los componentes mediante el manual del fabricante. También en el montaje se tuvo mucho cuidado para no dañar las diferentes piezas nuevas y las que se compraron. Entonces fue un mantenimiento muy bueno, un rectificado nuevo. El motor también con el objetivo se cumplió el objetivo fue de aumentar la potencia en el motor, entonces igual se cumplió el objetivo. Eso sería todo de nuestra parte, gracias por escucharnos, hasta luego.